En días recientes se está hablando de la posibilidad del cambio constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente ya tiene más de un año en ejercicio de sus funciones y no se ha presentado un texto constitucional y en cualquier momento se podría tener uno nuevo. Vamos a conversar con el doctor Román José Duque Corredor, quien nos habla acerca de su opinión en torno a qué hacer en caso de que se presente un texto constitucional inconsulto para los venezolanos. En primer lugar, yo quiero llamar la atención a la ciudadanía que Venezuela vive actualmente un régimen total de desinstitucionalización, con una Asamblea Nacional Constituyente que no fue convocada por el pueblo, sino por el Maduro mediante decreto. Y que por otro lado, casi al año de cumplir sus funciones, la Asamblea Nacional Constituyente todavía no ha presentado ni siquiera el texto del primer artículo de la Constitución, que da la impresión que puede ser que no esté trabajando en texto alguno o que clandestinamente tenga uno, con lo cual pretenda sorprender a los venezolanos. Esto implica, entre otras cosas, que ante lo que pudiera ser una constitución como esta, que además de legítima pretenda cambiarnos la libertad totalmente por un régimen despótico bajo una ideología comunista, que debemos primero integrar un gran frente anticonstitución comunista. Y en segundo lugar, que no es un problema de los partidos de oposición, sino de toda la ciudadanía. Y que por lo tanto la sociedad civil es la primera protagonista, primera interesada en fortalecer ese frente anticonstituyente y anticonstitución comunista. Por tanto, yo creo que la ciudadanía debe promover organizaciones de base e intermedia para conformar ese gran frente anticonstitución comunista, pero además que presente una propuesta al país de lo que debe ser un cambio político y una alternativa democrática. Porque nada hacemos con derrotar una constitución comunista si seguimos bajo el mismo régimen, bajo el mismo sistema, sin que hayamos logrado un cambio político que garantice el rescate y la renovación de la democracia. En cuanto a esto, ahora que se dice que no sería tal vez una nueva constitución, sino una reforma, y la posibilidad de ir a un referéndum que apruebe o desapruebe esta constitución, ¿cuál cree usted? ¿Se debe ir a este referéndum o qué es esto que se está haciendo? En primer lugar, recuérdese que cuando Maduro convocó la constituyente dijo que era para redactar una nueva constitución y derogar la constitución vigente. Las asambleas constituyentes no hacen enmiendas ni reformas a la Constitución. La hace inclusive la Asamblea Nacional, que somete a referéndum. Con lo cual quiere decir que el gobierno está reconociendo que la Asamblea Nacional Constituyente se creó simplemente para limitar la Asamblea Nacional en su posibilidad de hacer enmiendas o reformas. Y que por otro lado, una constituyente que en vez de redactar una nueva constitución haga una enmienda, una reforma, es el mayor engaño que se le hizo al pueblo cuando se le convocó para que constituyera una constituyente y redactara una nueva constitución. Pero frente a lo que sea, enmienda o reforma, o una constitución, si es que en verdad, en definitiva, la constituyente trabaja, yo creo que la ciudadanía democrática debe integrarse en un frente anti-constitución comunista, anti-enmienda o reforma comunista o socialista, y que ciertamente le impida al gobierno perpetuarse más allá de enero del 2019 en un sistema que ciertamente cada vez más es despótico, cada vez más tiránico y cada vez más criminal, como lo han calificado incluso los organismos internacionales y concretamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias al doctor Román José Duque Corredor, quien es abogado constitucionalista y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, al referirse a esta situación constitucional que se vive en el país. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.